Muy buenas tardes a todos. Señor Roberto René Alonso, viceministro de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía. Señora Lichen Eger, directora ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad. Señora Ingrid Rivera, registradora del Registro de la Propiedad Intelectual. Doctor Edwin Melini, abogado, consultor en propiedad intelectual y derecho corporativo. Estimados abogados, empresarios, público en general y público que nos acompaña también en la modalidad virtual. Sean todos ustedes bienvenidos a este evento denominado Incrementando la competitividad a través del marco de protección de propiedad intelectual. Como primer punto, palabras de apertura de la directora del Programa Nacional de Competitividad, Lichen Eger. Muchísimas gracias, señora subdirectora, licenciada Figueroa. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Gracias por su tiempo. Autoridades de Mineco, viceministro, gracias por acompañarnos. Licenciada Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos también. A la audiencia que nos acompaña de forma presencial y también a la audiencia que está conectada de forma virtual. Muchísimas gracias. Especialmente mi agradecimiento por los panelistas que nos van a acompañar, que nos van a brindar su conocimiento, su experiencia, la sabiduría que tienen referente a todo el marco de protección de propiedad intelectual. Realmente para Pronacom es un lindo día porque hemos trabajado arduamente para poder estar aquí el día de hoy con el Registro de la Propiedad Intelectual, una institución hermana que está haciendo muchos esfuerzos para poder fortalecerse y poder impactar de forma positiva en el clima de negocios de Guatemala. Realmente estas son herramientas muy importantes para que podamos sofisticarnos de cierta manera como sociedad, para que las empresas puedan tener herramientas útiles para poder seguir creciendo, tanto las medianas, pequeñas, micro, emprendedores también. Son herramientas realmente muy importantes que tenemos que ir mejorando y que nosotros que estamos ahora de este lado tenemos realmente la responsabilidad de poder mejorarlas. Lo que estamos trabajando con el registro es realmente de forma integral. Estamos en comunicación con ustedes, los empresarios, para saber cuál es la problemática que tienen referente al marco de propiedad intelectual, qué necesitan para crecer, qué necesitan para sentir esa certeza jurídica, para que puedan los inversionistas venir a Guatemala con procesos nuevos, con fórmulas industriales y tener un poco de trabajo, no solo más trabajo, sino un trabajo mejor pagado, más sofisticado. Y eso se va a traducir en una mejor forma de vida para los guatemaltecos. Así que les vamos a pasar unas encuestas en este espacio y también a través de cámaras para conocer cuáles son la problemática que ustedes tienen. Esos insumos nos van a servir a nosotros y a la señora registradora para tomarlo en cuenta en las políticas que van a tener dentro del registro. Vamos a automatizar procesos y estamos capacitando. Esta es la primera de 3 capacitaciones que tenemos. Así que muchísimas gracias por su participación. Los estamos escuchando y pues esperamos que esto sea de su agrado. El siguiente punto, muchísimas gracias. Muchas gracias, señora directora. Y a continuación tenemos palabras del licenciado Roberto René Alonso, viceministro de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía. Gracias. Buenas tardes a todas las personas aquí presentes y a todos los asistentes también de forma virtual. El día de hoy damos inicio a estas conferencias con este tema incrementando la competitividad a través del marco de protección de la propiedad intelectual. Es un tema realmente muy interesante y que puede resultar de mucha utilidad porque a veces tenemos recursos disponibles
normas de las cuales podemos hacer aplicación, instituciones que están al servicio del ciudadano, como el registro de la propiedad intelectual, que a veces son desaprovechadas. La competitividad en líneas generales lo que implica es, como el mismo nombre lo sugiere, esa capacidad o aptitud para competir. Y en un mundo como el nuestro de la actualidad, en el que la competencia es tan fuerte, no importando el ámbito en el que uno se desarrolle, pues el tener esas herramientas para competir mejor es fundamental. Y parte importante, el punto de partida, diría yo, para poder competir es precisamente la capacidad de distinguirse entre un montón de personas que hacen lo mismo que yo, cómo esto que yo hago se distingue de lo que hacen los demás. Si yo me dedico a fabricar productos, cómo el producto que yo fabrico se distingue de otros similares que pudieran fabricar otros competidores. Si yo presto algún servicio, igual como el servicio que yo presto se distingue de los demás, porque en la medida en que mi producto o mi servicio se distinga de los otros y sea reconocido por el público como mejor que los otros, pues voy a tener mejores oportunidades de tener clientes. Y en todo esto juega un papel muy importante la propiedad intelectual, porque dentro de las muchas instituciones que tiene el tema del derecho de propiedad intelectual, pues varias de ellas nos sirven precisamente para distinguir esos productos y esos servicios, que es en buena medida la exposición o las exposiciones que van a tener ustedes hoy. Entonces, a manera introductoria, eso sería esas serían mis palabras. Importante mencionar que tienen ustedes o van a tener hoy ustedes dos expositores de muy alto nivel. Ya les van a hacer una presentación más formal de ellos. Pero en principio vamos a tener una exposición por parte de nuestra registradora de la propiedad intelectual, que obviamente por su puesto y la gama de servicios que prestan en el registro, pues tiene mucha experiencia en el tema. Y luego vamos a tener el gusto, tengo el gusto de presentar al doctor Edwin Melini, que es un profesional con muchísimos años de experiencia en la materia. Fue mi catedrático hace muchos años y pues tiene un amplio conocimiento sobre estos temas, de tal manera que las exposiciones de ambos estimo que van a ser muy valiosas y espero que sean de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Y efectivamente, a los empresarios y las personas que nos acompañan aquí en el salón y a todos aquellos que están en Zoom, agradecerles muchísimo su atención y su presencia. Quisiera decir, para pasar al plato importante de la reunión de hoy, es que estas capacitaciones están organizadas en 3 días. El primer día, que es el día de hoy, hemos comentado que se denomina Incrementando la competitividad a través del marco de protección de propiedad intelectual. El segundo día, que es el 26 de octubre, el tema será Nuevas tendencias en el uso de activos de propiedad intelectual para incrementar la competitividad. Y el tercer día, que es el 27 de octubre, los trámites que se realizan en el registro de la propiedad intelectual y cómo evitar errores comunes al inscribir sus activos intangibles. Así que para empezar el día de hoy, efectivamente, en una primera disertación, nos acompaña la registradora del registro de la propiedad intelectual, la abogada y notaria Ingrid Romanelli Rivera Recinos, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Está a cargo del registro desde inicios de este año. Tiene estudios de maestría en Derecho Mercantil, Propiedad Intelectual, diplomado en Derecho Notarial y un diplomado en Métodos Alternos de Solución de Controversias en especialización con el arbitraje. Más importante que eso, Ingrid es una profesional distinguida, conocida, conoce el derecho, maneja la docencia, así que para nosotros es de mucha alegría, Ingrid, que nos pueda acompañar. Bienvenida. Muy buena tarde, señor viceministro de Asuntos Registrales, directora, subdirectora de PRONACOM,
autoridades que están presentes, personas presentes y personas que nos pueden en este momento observar en línea. Pues en primer lugar me siento muy contenta en esta actividad porque el hecho de que tengamos esa participación de personas aquí en esta situación de pandemia que estamos viviendo desde hace más de 2 años, pues para mí que me dedico bastante a la docencia, pues es realmente algo muy grato, ¿verdad? Cierto que estamos acostumbrados a esta nueva época que estamos viviendo, que muchas actividades se realizan en línea, pero creo que sí nos hace falta y sobre todo pues agradecerle también a Pronacom, al Ministerio de Economía por realizar este tipo de actividades, que es en pro de que, más que todo, ¿verdad? De que los empresarios y las personas que se dedican al comercio, que lo viven desde su punto de vista, también puedan comprender la importancia que representan algunos aspectos que a lo mejor han oído muchas veces de ellos, pero que necesitan, ¿verdad? Porque nosotros como abogados, pues para nosotros es fácil decir hasta cierto punto que conocemos un poco de propiedad intelectual y que la propiedad intelectual es muy importante, pero no es lo mismo que se lo platiquemos al empresario desde un enfoque que él lo pueda percibir, porque él pues en el día a día se dedica a la actividad normal de su empresa, ¿verdad? Entonces voy a tener a bien hablarles de algunos temas relacionados con esto, que básicamente son temas introductorios para que ustedes se vayan adentrando a la temática que dentro de un momento el doctor Edwin Malini les va a exponer, así como las otras 2 actividades que se tienen relacionadas con este tema de la competitividad de las empresas y la relación que tiene la propiedad intelectual en esa área, ¿verdad? Entonces, hablando sobre la empresa mercantil y sus activos tangibles e intangibles. Bueno, en realidad, por ejemplo, en el caso personal, yo vengo de una familia de comerciantes y les podría decir desde el enfoque de ellos de ser comerciantes, qué es lo que ellos perciben al momento de pretender crear una empresa. Por ejemplo, en el caso de mi hermana, ella es comerciante desde hace muchos años, tiene una empresa que se dedica a venta de abarrotes, básicamente. Y en el momento que ella decidió eso, pues me imagino, al igual que cualquier comerciante, que empezó a pensar qué necesitaba para que la empresa pudiera funcionar. Es decir, necesita capital para poder invertir, comprar la mercadería, poder comprar todo el mobiliario, lo que la empresa va a necesitar, un local seguramente en muchos casos. Y entonces todo eso que nosotros vemos que el comerciante va necesitando para poder prestar esos servicios y esos productos al público, entiéndase la mercancía, su capital, los empleados, etcétera, es lo que nosotros llamamos dentro del mundo del derecho empresa, que a veces suele ser muy confundible con el tema del establecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos con algunas personas que a lo mejor no se dedican al mundo del derecho, pueden asociar empresa al establecimiento, es decir, el local físico o de alguna manera como se maneja en otros países también un local virtual para la prestación de servicio, pero eso es únicamente un aspecto que conlleva todo ese conglomerado de elementos que una empresa debería tener, ¿verdad? Entonces, al final, la empresa es ese conjunto de aspectos que el comerciante necesita para ofrecer al público servicios y productos y poder de esa forma cumplir la intención principal de ser comerciante. Entiéndase, lucrar. Dentro de los elementos o activos que le pueden pertenecer a la empresa, si lo manejamos desde distintas perspectivas o análisis que se puedan hacer sobre el tema, podemos agrupar, que sería una forma de agrupar los elementos de una empresa en 3 grupos. En una empresa necesitamos capital humano. Por ejemplo, si vamos a aperturar un restaurante, seguramente voy a necesitar cocineros, voy a necesitar meseros, voy a necesitar alguien que se haga cargo de la contabilidad, de la limpieza. Es decir, en ese momento estamos hablando del elemento personal, pero también necesito de otros aspectos de funcionamiento de esa empresa. Por un lado podrían ser los activos, es decir, los elementos materiales y físicos que la empresa necesita, pero también aquellos elementos que no son perceptibles al tacto humano, que es lo que nosotros llamaríamos elementos inmateriales o incorpóreos. En el caso del elemento humano, pensemos, ¿verdad? El comerciante titular de esa empresa, sea una persona individual o sea una persona jurídica, es básicamente alguien que muchas veces no solo se involucra por el hecho de ser el dueño de la empresa, sino que también se involucra en el día a día y manejo de la empresa. Por ejemplo, el caso de mi mamá, que también es comerciante, el caso de mi hermana, pues ellas se ven involucradas en su negocio, es decir, están ahí en el día a día para que el negocio funcione, es decir, son parte del elemento personal de esa empresa. Pero también los empleados
que la empresa utiliza también son parte de los elementos personales de la empresa, es decir, ese conglomerado de personas de quienes se auxilia al comerciante para que su empresa funcione. Y en ese sentido, pues hablarle a los comerciantes, empresarios que nos escuchan, que ustedes más que nadie sabrán que el elemento humano siempre es fundamental en cualquier actividad que se realice en la sociedad, ¿verdad? No digamos en una actividad meramente comercial. Solo un momentito, creo que se me pasó. Bueno, ahora hablando de los elementos físicos, materiales o corpóreos de la empresa, tradicionalmente eso viene a ser lo que el comerciante suele tomar en cuenta como fundamental para el funcionamiento de la misma. Es decir, si yo soy comerciante, yo le voy a dar una apreciación y valor económico a aquello que yo percibo. Es decir, para mí mi empresa cuenta todo el mobiliario que yo pueda tener, eso es parte porque yo lo percibo como aquello que puedo apreciar económicamente. Por ejemplo, si uso equipo especial, maquinaria especial, por supuesto que para mí eso, porque yo generé una inversión en la compra de esa maquinaria y equipo para que mi empresa funcione. Por ejemplo, si adquirí vehículos o adquirí equipo de cómputo, todo lo que yo como comerciante percibo físicamente, yo lo entiendo perfectamente que eso es un activo de mi empresa y que es apreciable para el funcionamiento de mi empresa. Sin embargo, que ahí es donde hemos evolucionado mucho gracias a distintos aspectos comerciales y de derecho, han ido surgiendo a lo largo de la historia otros elementos y otros factores que influyen mucho en la parte económica de la empresa. Esos son los denominados activos intangibles o como podemos llamarlo nosotros en el mundo del derecho, aquellos bienes incorpóreos o inmateriales que también integran mi empresa. Por ejemplo, y esa es la parte que quizá el comerciante viviéndolo lo va a tener que ir entendiendo porque hay muchos activos intangibles que a lo mejor no ha logrado determinar y apreciar que realmente sirven. Por ejemplo, nosotros hace algunos años cuando decíamos que teníamos un crédito a nuestro favor, estoy hablando como abogada, y me decía un cliente, mire, fíjese que yo necesito un crédito en una institución financiera, pero no tengo que dar en garantía porque los bienes que yo tengo no son bienes suficientes o a lo mejor no tengo bienes inmuebles para que una institución financiera me acepte una garantía. Pero después cuando venimos a darnos cuenta que hay otro tipo de bienes que se podrían utilizar para ese tipo de negociaciones, por ejemplo, si yo le digo hoy día a una institución financiera que tengo un crédito a mi favor porque tengo proveedores que me deben dinero y que ese crédito lo puedo otorgar en garantía para que la institución financiera me dé a la vez un crédito a mí, no se pensaba hace décadas atrás. Por ejemplo, hoy tenemos el registro de garantías mobiliarias, que es un registro que inscribe garantías sobre bienes muebles que no necesariamente son bienes físicos. Un crédito, también tenemos otros casos que también son valorables como activos intangibles. Entiéndase que ahí entra la propiedad intelectual como uno de esos activos intangibles. Pero mencionando algunos aspectos que son determinantes, entender como comerciantes y aprender a darnos cuenta y valorar que los activos intangibles de nuestra empresa sirven y que muchas veces esos activos intangibles representan porcentualmente la mayor cantidad de nuestro patrimonio. Para hacerles un ejemplo, en la década de los 80 pueden notar ahí los activos físicos tangibles de una empresa representaban normalmente el porcentaje más alto de su patrimonio. Entiéndase inmuebles, muebles, todo lo que representen vehículos, etc. Con el tiempo, los activos intangibles han ido tomando un poderío enorme en cuanto a la situación patrimonial de la empresa. Es decir, si hoy día ponemos la balanza de qué representa más económicamente para el comerciante, si sus activos físicos o sus activos inmateriales, resulta que los activos inmateriales han venido tomando un repunte que definitivamente parte de eso viene de la propiedad intelectual. Por supuesto que no estamos hablando que únicamente hay propiedad intelectual involucrada en los activos intangibles de una empresa, como tampoco podemos decir que la propiedad intelectual siempre vaya relacionada a una empresa, porque
Por supuesto que no es así, pero si lo enfocamos dentro de la empresa, definitivamente esos activos de propiedad intelectual pueden ser determinantes porque funcionan como activos intangibles. Aquí tenemos otra estadística de, pues, empresas muy famosas por todos nosotros, ¿verdad? Máxime ahora que vivimos en un mundo lleno de tecnología, para nosotros hablar de empresas como Microsoft, Amazon, Apple, etcétera, es muy normal. Pero entender lo que podrá llegar a representar los activos intangibles en esas empresas porcentualmente es increíble, ¿verdad? Lo que a lo mejor no pudimos haber pensado hace unos 30 años atrás. Y gran parte de eso que representa los activos intangibles de estas poderosas empresas viene de la propiedad intelectual. Bueno, entonces, ¿qué representa la propiedad intelectual como activo intangible de la empresa? Si lo vamos a enfocar desde ese punto de vista. En general, pues la propiedad intelectual es un ámbito legal y económico, ¿verdad? Es una figura meramente legal y económica, que lo que pretende es proteger las creaciones del intelecto humano dentro de ciertas limitaciones, porque por supuesto que tenemos propiedad intelectual emanada de un autor, de un inventor, pero también tenemos propiedad intelectual con un fin meramente comercial. En ese orden de ideas, la propiedad intelectual puede representar hoy día en la práctica un elemento fundamental de la economía de la empresa. Por ejemplo, se ha hablado que un tercio de las grandes compañías a nivel internacional, un tercio de su patrimonio, un tercio de sus activos, son activos que están dentro del ámbito de la propiedad intelectual. Sea esto derechos de autor, sea un tema de propiedad industrial, marcas o signos distintivos, patentes, etcétera, o sea otro tipo de figuras de propiedad intelectual que aunque muchas veces no son registrables, son poderosas para el impulso económico, como es el caso de los secretos empresariales, ¿verdad? Entonces, ese un tercio que nosotros hablamos realmente es algo que se ha ido generando a lo largo de las décadas y que hoy pues es una realidad. En cuanto a los temas de propiedad intelectual, realmente es muy amplio. La figura de propiedad intelectual es muy amplia. En unos momentos van ustedes a escuchar al doctor Edwin Melina exponerles las distintas áreas de propiedad intelectual que existen, pero en términos generales, solo para meternos un poco en el ámbito, pues en nuestro medio nosotros usamos una aplicación dualista de la propiedad intelectual, es decir, dividirlo en dos áreas, ¿verdad? Por un lado están los derechos de autor y derechos conexos, que es un área donde se protegen las creaciones del intelecto humano enfocada a los autores de obras literarias, artísticas, pero también se protege a los artistas, intérpretes, ejecutantes de esas obras. O sea, nosotros dentro del registro de la propiedad intelectual, pues realizamos inscripciones, depósitos de obras y otras actividades relacionadas con derechos de autor, que obviamente pueden llegar a tener un fin comercial, porque en el ámbito de derecho de autor, donde se protege o se inscribe figuras como el software, que está dentro del derecho de autor en nuestro ámbito, pues también tiene un enfoque meramente económico, ¿verdad? Como todos sabemos. En el otro aspecto que es propiedad industrial, que esa es la otra área de propiedad intelectual en base a la fórmula que nosotros aplicamos en nuestro país, ahí se protegen las creaciones del intelecto humano para un fin comercial, para un fin industrial. Y gran parte de eso entra en relación con el tema de las empresas, porque el empresario lo que quiere es realmente que su empresa funcione, que él produzca. Y muchas figuras de propiedad intelectual que están vinculadas al ámbito de propiedad industrial buscan precisamente eso, porque al final es importante que el comerciante comprenda la necesidad y la importancia de la protección de estos derechos, lo importante que para él representa proteger sus marcas, proteger otros signos distintivos y por supuesto otras creaciones dentro del ámbito de la propiedad industrial. Podemos hablar y yo decía muchas veces, bueno, si usted va a poner una empresa que se dedica a la producción y venta de calzado, seguramente pues alguien se va a encargar de elaborar los diseños de su calzado y eso puede ser protegido por propiedad intelectual. O a lo mejor elabora un calzado distinto que tenga una finalidad, una utilidad aplicable que podría también ser protegido con propiedad intelectual a través de una patente de invención o un modelo de utilidad. O dentro de su empresa, si usted es el productor del calzado que usted vende, pues también necesita que ese calzado tenga un nombre que lo identifique,
frente a otro tipo de calzado que se vende en el mercado. Entonces, cada actividad humana que se realiza y que implica la aplicación del intelecto humano, de alguna medida, en menor o mayor medida, puede ser protegido dentro de la propiedad intelectual. Entonces, desde ese punto de vista, pues es importante que el comerciante tenga una idea. Obviamente, sabemos que es un tema muy técnico, que eso es algo que definitivamente tenemos que reconocer. La propiedad intelectual es un área jurídica muy técnica, por eso es que los empresarios normalmente se asesoran de un abogado, se asesoran de un grupo de abogados para esto, y también hay aspectos técnicos donde se asesoran de ingenieros, ¿verdad? Porque no vamos a comparar a lo mejor el área de signos distintivos, que es un área más práctica, al área de patentes, modelos y diseños que tiene pues conocimientos mucho más especializados en cuanto a temas de ingeniería, etc. Entonces, en el caso de los signos distintivos, para que el empresario tenga como, digamos que si el mundo de la propiedad intelectual es muy amplio, pero el objetivo que yo tengo en este momento es darles una primera idea de algunas de las cuestiones de la propiedad intelectual. Y quizá de los primeros aspectos que el empresario debe entender dentro de la propiedad intelectual es lo que son los signos distintivos y lo que puede representar en beneficio de él el uso de signos distintivos. Que estaríamos hablando únicamente de una de las áreas de la propiedad intelectual, de esa gama de aspectos que de alguna manera le pueden servir al comerciante. Dentro de los signos distintivos nosotros estamos hablando de aquellas pues, denominaciones, aquellos signos, colores que el comerciante usa para distinguir y que uno siempre piensa qué es lo que el empresario quiere distinguir. En primer lugar, seguramente quiere distinguir su empresa de otras empresas y eso lo hace a través de un nombre comercial. Pero si en su empresa se prestan servicios o se venden productos que muchas veces son elaborados por él o únicamente comercializados por él, puede hacer que necesite marcas, una o más, dependiendo qué es lo que él quiera distinguir a través de esto, ¿verdad? Si son productos, servicios, etcétera. Y probablemente en el camino va a necesitar que haya algo que le sirva para que sus productos se publiciten de mejor forma y que impacten a los consumidores y que el consumidor los identifique a donde quiera que vaya, porque a veces nos pasa que cuando el signo distintivo es muy popular, aunque nosotros no hayamos, y suele suceder, ¿verdad? Cuando muchas personas vienen a visitarnos a Guatemala, que no son guatemaltecos, y le dicen a uno, mira, sí, he escuchado que tal comida, tal cuestión aquí es muy buena, y a lo mejor jamás en su vida lo ha probado, pero esa popularidad y esa fama comercial que se pudo haber generado de ese producto, nace también del manejo correcto de los signos distintivos. En el área no solo de la inscripción, que no solo eso determina el éxito de su marca, ¿verdad? Porque ciertamente hay que inscribir ciertos signos distintivos, pero también hay que saber cómo poder manejarlos en el comercio para que no sufra también la empresa o el producto un desgaste y que a lo mejor después el distintivo ya no cumpla su finalidad, ¿verdad? Eso también se debe analizar con expertos. Entonces, dentro del área de signos distintivos, pues tenemos, por ejemplo, marcas, nombres comerciales, emblemas, señales de publicidad, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, que es un grupo de figuras de propiedad intelectual que pertenecen al área de signos distintivos. Como estamos dando un inicio, ¿verdad? Para que el empresario sepa lo importante que es esto, pues dándoles un ejemplo con el uso de las marcas. La marca es un distintivo que pretende, valga la redundancia, distinguir el producto o distinguir el servicio que presta el comerciante o que presta la persona, dependiendo las circunstancias, de otros que existen en el mercado. Es decir, si yo no tengo que distinga mi producto, cómo denominarlo, cómo el consumidor lo puede identificar, porque por ejemplo a nosotros nos suele pasar que si yo voy al supermercado o si por ejemplo aquí los que son casados, su esposa le dice, mira, fíjate que necesito que vayas de compras al supermercado este fin de semana porque no tengo tiempo y te hago la lista de lo que tienes que comprar. Pero por ahí me dicen los hombres que cuando ellos van al supermercado, pues no andan viendo marcas y jalan el que les convenga o el más barato, ¿verdad? Que suele suceder a veces. Pero si uno, por ejemplo, les dice, bueno, quiero este producto de esta marca, entonces él busca ese producto de esa marca. Entonces la marca lo distingue, ¿cierto? Entonces, realmente la funcionalidad que la marca tiene es esa. Y ahí es donde
en determinada forma es importante evaluar si la marca que yo pretendo usar es una marca que cumpliría o no cumpliría con su finalidad. Es decir, con ese impacto y esa distintividad que el mercado necesita para que se tenga éxito en la venta del producto. Por ejemplo, si observamos esas marcas, pues todos las distinguimos perfectamente bien. Es decir, a donde vayamos, de repente vemos ahí el primer logo que observan en la diapositiva y dice, pues eso, sabemos, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, que es una marca que a donde quiera, cualquier parte del mundo que se vaya, no importa qué idioma hablemos, todos sabemos pedir y comprar una gaseosa de esa marca, ¿verdad? En el caso del nombre comercial, pues el nombre comercial es un distintivo, pero no de un producto. En el caso de ya ven este control de cambio de diapositivas, posiblemente en su momento fue patentado o algún tipo de patente por modelo de utilidad, todo se protege porque viene de la creación del intelecto humano, pero si yo comparo, esto tiene una marca que identifica el producto, pero el nombre comercial es un distintivo no del producto, sino es un distintivo de la empresa. Y también el nombre comercial puede ser un distintivo de una entidad. Eso es algo que va más allá, obviamente, del tema empresarial. Puede ser entidades no necesariamente comerciales que se identifiquen por medio de lo que entenderíamos nosotros por nombre comercial. Por ejemplo, ahí ven ese nombre que le pertenece a ciertas empresas muy conocidas en Guatemala, pues estamos hablando de un nombre comercial que no significa que eventualmente también se pueda dar una marca en cuanto al uso que se le dé a ese signo. Las expresiones de publicidad son signos distintivos que buscan, como su nombre lo dice al final, ¿verdad? Darle un repunte, una publicidad al producto o servicio que a lo mejor ya conocemos su marca. Conocemos el producto, conocemos la marca de ese producto o de ese servicio, pero la señal de publicidad pues le quiere dar un auge comercialmente. Por ejemplo, ¿quién no recordará ahí la señal de publicidad de Campero? Que recuerdo que hace muchos años también había una que ellos utilizaban, era tierno, jugoso y crujiente. Y uno lo asocia porque al final la señal de publicidad sirve para que el consumidor se dé la idea de que el producto es bueno, porque ese es al final el objetivo de la señal de publicidad. Igual tenemos otros ejemplos ahí también muy conocidos en el ámbito guatemalteco y eso también es protegible dentro de la propiedad intelectual. Solo para darnos un ejemplo de signos distintivos que el comerciante puede comprender de una manera sencilla. Por supuesto que en cierta medida que van a irlo comprendiendo con las exposiciones futuras, hay distintas creaciones dentro del ámbito de la propiedad intelectual, pues no es únicamente esto, pero lo que el comerciante de inicio ve y percibe y escucha, porque realmente un comerciante podrá decirnos, a mí me dijeron, ¿verdad?, que tengo que ponerle nombre a la empresa, o a mí me dijeron que es bueno que tenga inscrita una marca. Entonces es como lo más perceptible a la actividad tradicional del comerciante. ¿Cómo crear o seleccionar una marca? Realmente hay un punto interesante porque sin duda alguna debería la persona asociarse de algún experto en mercadeo y publicidad. Porque si yo lo que quiero es una marca que impacte en el consumidor, pues no es solo lo que yo pueda pensar como comerciante, porque al final de esta historia yo puedo ser comerciante, pero tal vez no tengo los conocimientos suficientes en el ámbito del mercadeo y la publicidad, y a lo mejor la marca en la que yo estoy pensando no es una marca que pueda causar un gran impacto. Entonces sí sería bueno asesorarse de expertos en la materia para que puedan darnos una idea y opciones de qué marcas nos pudieran servir en el mercado. Dos aspectos legales, digamos, o que son meramente legales, de la marca, pero ya para el ámbito de su inscripción. Lo que pasa es que en el caso de Guatemala la marca es protegible no por el uso en el comercio. En nuestro medio la marca es protegible legalmente, es decir, goza de la protección legal por su inscripción. Es decir, si la marca está inscrita, pues es defendible, protegible frente a terceros precisamente por esa inscripción. Y aquí es donde se tiene también que evaluar si esa marca que pretendemos nosotros usar o que de hecho ya estamos usando, pero que queremos protegerla por su registro, llena dos requisitos fundamentales en materia legal. Uno de ellos es la novedad de la marca, es decir, tenemos que determinar
que no exista, digámoslo de esa forma, una marca igual o una marca similar que se refiera a productos o servicios que van destinados al mismo consumidor y que son los mismos productos o servicios. Eso se puede hacer realizando una búsqueda, una investigación en el registro de propiedad intelectual para poder determinar si existen o no marcas similares o parecidas a la que yo pretendo inscribir. En el caso de la distintividad, ese es uno de los requisitos más importantes para la inscripción de la marca no tiene que ser algo que al final termine siendo descriptivo del producto o servicio, sino que la función que se pretende cumplir con la marca es distinguirla de los productos o servicios de otra empresa. Entonces, eso le corresponde la evaluación de la novedad o distintividad, primero a quien está elaborando la marca y a quien los está asesorando para la elaboración de la misma, y en segundo lugar, ya una vez presentándola al registro, el análisis de si es o no novedosa o si realmente es o no distintiva, le corresponde al registro de la propiedad intelectual, ¿verdad? En el caso precisamente que hablábamos de la novedad como requisito para inscripción de una marca, para poder establecer si existe o no una marca igual o parecida en el registro inscrita y que puede significar un motivo de suspensión o rechazo del registro de propiedad intelectual, pues se puede realizar una búsqueda de esa marca de una forma gratuita en primer lugar, porque hay dos opciones, ¿verdad? Se puede hacer gratuitamente entrando al portal del registro de la propiedad intelectual o se puede hacer haciendo una solicitud formal de búsqueda en marca que representa un costo dependiendo del tipo de marca que se pretende solicitar. Pues se ingresa al portal del registro de la propiedad intelectual en el apartado de e-consulta. Si ustedes obviamente tienen esa opción de hacerlo en forma gratuita, ingresan con el respectivo usuario y clave que se especifica. Entonces ustedes pueden ingresar al portal y poder establecer la búsqueda que ustedes quieren. Por ejemplo, yo voy a especificar cuál es la marca que quiero investigar, si existe otra igual o parecida. Y dentro de esas casillas voy a establecer la clase a la que pertenece. Lo que sucede es que en materia de marcas existe una clasificación internacional, que es la clasificación de NISA, que aplicamos en Guatemala. Y dentro de esa clasificación tenemos 45 clases, agrupando los productos a nivel internacional dentro de cada clase, ¿verdad? Hay productos, por ejemplo, en el caso de farmacéuticos que pertenecen a la clase 5, o en el caso de los nombres comerciales, pues que no pertenecen directamente a la clasificación, pero los tenemos como clase 0, o las señales de publicidad que están también fuera propiamente de NISA, pero que en nuestro caso lo ponemos como clase 99, que entendemos que es una señal de publicidad. Pero yo puedo especificar qué clase es a la que pertenece la marca que yo pretendo inscribir del producto, entonces se me da la información de si existe o no existe y si existen otras iguales o parecidas. Posiblemente del resultado yo pueda determinar que sí hay unas muy parecidas que inclusive protegen productos o servicios similares y hasta de la misma clase, o puedo determinar que efectivamente no las hay. Y si yo quiero que el registro profesionalmente certifique una búsqueda, pues tengo que hacer una solicitud formal para que obviamente representa un costo para que el registro me pueda certificar la investigación. En cuanto al trámite, pues tal vez una pregunta muy común, si lo vemos como comerciantes, porque como siempre he dicho, el enfoque del abogado no es el mismo que el enfoque del comerciante, pero seguramente el empresario o comerciante me va a preguntar, ¿y cuánto me cuesta? Seguro. Usted me va a decir, mire, debería inscribir su marca. Ah, pero ¿eso cuánto cuesta? Realmente al final hay que reconocer que los costos del trámite en el registro son unos, pero también los costos de la asesoría de un profesional son otros, ¿verdad? Y obviamente todo eso tiene una valoración. Pero si lo vemos desde el enfoque del gasto registral, pues realmente no es muy alto, ¿verdad? A nivel latinoamericano, Guatemala no tiene tarifas en el arancel que sean demasiado altas. De hecho, es uno de los países de Latinoamérica que tiene tarifas bajas en cuanto al costo de las inscripciones de los derechos de propiedad intelectual. En términos generales, digamos que un costo mínimo de arancel que representa para el registro una marca podrán ser 800 quetzales o más, porque eso va a depender de varias cuestiones, ¿verdad? No es lo mismo una publicación sencilla de una marca denominativa que a lo mejor una publicación de una marca que es figurativa. También si se dan errores en el proceso de inscripción o que el solicitante tenga que hacer algunas modificaciones, eso requiere un costo adicional y a veces se dan este tipo de situaciones. El tiempo de la inscripción también es muy variable porque
existe la opción de que el tercero que se considere afectado por la solicitud de inscripción de una marca pueda plantear una oposición. Y de esa oposición y los plazos que la ley señala para esto, además todavía se puede hacer valer un recurso revocatoria ante el Ministerio de Economía, y después de eso, si el solicitante considera que su derecho sigue siendo afectado, pues plantear una acción ante un órgano jurisdiccional. Entonces, son situaciones que se pueden ir dando dentro del procedimiento, que no necesariamente pues podríamos decir que hay un tiempo específico. Es bastante variable porque también atiende a ese aspecto de si el solicitante tiene requisitos que subsanar o requerimientos que subsanar, o si alguien presentó alguna oposición, etcétera, ¿verdad? Entonces, igual en su momento van a hablar de los procedimientos que se llevan directamente ante el registro de la propiedad intelectual, pero eso es para darles una idea, ¿verdad? Entonces, en general, pues eso es lo que representa, y la importancia al final, porque una de las preguntas de esto y uno de los aspectos que nosotros queremos tratar en esta serie de conferencias es qué tan importante es la propiedad intelectual para la competitividad de una empresa. Si partimos de lo que hablábamos al inicio, de que los activos intangibles de una empresa pueden llegar a representar el activo más poderoso de la empresa, y que dentro de esos activos intangibles la propiedad intelectual es uno de los más poderosos, pues entonces entendemos básicamente el potencial que el comerciante tiene en esta propiedad intelectual. Lo importante de la explotación y conocimiento, y sobre todo protección, que no necesariamente, y eso hay que decirlo también, no todos los derechos de propiedad intelectual tienen que estar registrados. O sea, por eso es importante la asesoría de un profesional y que le pueda asesorar y determinar qué es lo que necesita registrar y qué es lo que a lo mejor no necesita registrar, pero sí necesita saberlo manejar en el mercado para que realmente le genere un impulso económico a su actividad empresarial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora registradora. Creo que ha sido una presentación extraordinaria en un tiempo muy corto. Su capacidad de síntesis y claridad son admirables. Por favor, no se nos vaya porque tenemos en este momento un espacio de 10 minutos de preguntas, para lo cual invitamos a todas las personas que se encuentran aquí presentes que por favor puedan levantar la mano si tienen alguna pregunta, y a las personas que están en línea también invitarles a que puedan escribir sus preguntas en el chat del Zoom. Muchísimas gracias. Tenemos por acá la primera. Muy buenas tardes. Uno. Muy buenas tardes a todos. En relación a lo que son derechos intelectuales, hay un campo muy específico, que es el área del software. Dentro de eso, pues definitivamente el tangible, o en este caso intangible, más valioso que hay, es el tiempo que lleva a hacer un software. Sin embargo, muy pocos nos dedicamos a proteger, y no por desconocimiento, por cierto, sino que por error. ¿Qué pasa si un software que tiene una propiedad intelectual pero no está registrado es tomado por un grupo de empleados y se adueñan de él cuando la empresa tiene 38 años vendiendo ese tipo de software? ¿Existe algo que lo pueda proteger? Gracias. Ok, gracias por su pregunta. Sí, en relación al software, pues sí tenemos primero partamos de la idea de que en el ámbito de derechos de autor, que para nuestra legislación el software es protegible por derecho de autor o por patente, pero en este caso, pues usted me está mencionando, pues está dentro del derecho de autor. El registro no necesariamente, o sea, no es necesario para la protección del software, porque en materia de derechos de autor usamos básicamente sistema declarativo donde el registro no es necesario, se protege. Ahí habría que ver en primer lugar
el contrato que tenga la empresa con el que haya elaborado el software, porque tuvo que haber habido una cesión, digamos, del derecho patrimonial o de la titularidad del uso del software, porque aparte es el creador y aparte es el que lo usa o el que tiene la titularidad, que en este caso debió haber sido la sociedad, digamos, que utiliza el software y lo vende. Si hubo una apropiación indebida de algún empleado, por supuesto que eso es defendible en un proceso, independientemente de o no esté depositado en el registro de propiedad intelectual, pero sí es defendible en la vía penal o en la vía civil, dependiendo qué es lo que quiere exigir el actor, en este caso la sociedad que aduce el robo de los códigos fuente de ese software, entendería. Entonces, básicamente, pues sí se puede, independientemente si está o no inscrito en el registro, la protección no es realmente por el registro. En el caso del derecho de autor, no es necesario que esté inscrito. Lo que es necesario en este caso es demostrar la titularidad de ese software, y si se tiene el respaldo para demostrar esa titularidad en el contrato entre el creador y la entidad, pues se puede hacer defendible en cualquier proceso, ya sea penal o civil. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por favor, por allá, si son tan amables, ahorita llega el compañero con el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes. Mario David de Orange Note. Nuestro negocio realmente va más allá, bueno, va sobre todo sobre los servicios de creación musical. Y sobre esto tengo un par de preguntas. Al manejar artistas, que como lo hacemos nosotros, me surge la duda de, ¿realmente es necesario el registro como una marca, este sobrenombre que un artista puede optar? Esa es la primera pregunta. La segunda es, cuando se registra la obra de un autor, ¿qué papel juegan las sociedades de gestión a partir del registro de esta obra con ustedes? Muchas gracias. Mario. Bueno, en relación al tema de si llamémosle, no el nombre, sino un nombre distinto, un nombre artístico que utilizan en este caso los titulares de derechos conexos, protegible como marca, lo que sucede es que para que sea protegible como marca tiene que ir asociado a un producto o ir asociado a un servicio que se presta y que tiene un fin comercial. Si el seudónimo, llamémoslo así porque sería prácticamente un seudónimo en el ámbito artístico, se utiliza para publicitar productos o servicios, pues ahí sí se podría inscribir como marca. Si ese seudónimo pertenece o con la autorización del titular del seudónimo se utiliza para la comercialización de productos o servicios. Por ejemplo, en el caso de perfumes, digámoslo así, tenemos perfumes de nombres de personas, obviamente con la autorización de la persona para que el producto se pueda comercializar con esa marca. Lo mismo podría suceder en el caso de los artistas, que si su seudónimo es asociado a un producto o servicio que se vende en el mercado, pues sí podría ser inscrito como marca siempre que llene los parámetros y requisitos que la ley pide. En el caso que usted me comentaba de la inscripción de obras, en este caso artísticas, de cantantes, etcétera, el tema de registrar o no es totalmente ajeno al hacer uso de una sociedad de gestión colectiva o no. Es decir, si yo soy un artista que tengo obviamente derechos conexos o derechos de autor, no necesito inscribir realmente mi creación para que la sociedad de gestión colectiva me pueda aceptar y poder asociarme. No tiene relación una cosa con la otra. O sea, yo podría venir y formar parte o asociarme a una sociedad de gestión colectiva para que, como valga la redundancia, ellos gestionen y defiendan los derechos de sus asociados sin necesidad de la inscripción. Muchas veces ha pasado el asunto de que se han asociado a la sociedad de gestión colectiva y con posterioridad, que es una decisión voluntaria de ellos, no es obligatoria, pueden registrar o depositar sus obras en el registro, o viceversa. Ya tienen depositadas sus obras en el registro y posteriormente deciden o no formar parte de la sociedad de gestión colectiva, que también es una cuestión opcional, pero que entendemos perfectamente que la función de las sociedades es muy importante en este ámbito, ¿verdad? Muchas gracias, señora registradora. Solo ¿Tienes una pregunta? teníamos algunas Por favor. consultas recurrentes. Muy bien. Liz y Walter
consultan cuál es el costo del registro de una marca y si este se debe efectuar a través de un formulario SAT 2000. Sí, el costo, como les mencionaba, es bastante variable porque se pagan distintos servicios, la solicitud de la inscripción, básicamente con un costo de 110 quetzales. También les va a generar un costo la elaboración de edictos, su publicación. Normalmente el costo mínimo, es decir, sin que se hayan hecho gastos adicionales por modificaciones o cuestiones de ese tipo, podría ser de 800 quetzales o más. Hablando de costos del arancel del registro de propiedad intelectual, ¿verdad? Que es muy distinto a otros pagos que se pudiera tener necesidad de hacer por asesoría, etcétera. No se usa definitivamente SAT, nosotros utilizamos el pago en línea a través del Banco de Desarrollo Rural para poder hacer los pagos de los distintos servicios que en este caso en trámites presta el registro. Ok. Y por último, vamos a responder una última que es bastante recurrente. Es si alguno de nosotros hace una gestión de derechos de autor y luego descubro que alguien está utilizando mi servicio o producto, ¿qué consecuencias tiene esa otra persona? Entendería que si tengo la titularidad de una creación en el ámbito de derecho de autor, obra literaria, artística o de un derecho conexo, y si alguien, digamos, me roba en mi creación o utiliza dentro de su obra, asume la titularidad que no le pertenece, por supuesto que tiene que plantear o podría plantear acciones civiles a través del juicio oral de violación a sus derechos de autor, o podría también acudir a la vía penal porque hay delito en ese caso de violación a derechos de propiedad intelectual. Entonces, sí tenemos tiene las opciones, eso sí, esa elección del afectado, ¿verdad? O sea, el que se vea afectado por una violación a un derecho de autor es el que tiene que accionar en las vías legales que corresponda, ya sea la vía civil o la vía penal. Muchísimas gracias, señora registradora, por la puntualidad y la amplitud y además concretización de las respuestas. Antes de pasar al siguiente punto, es importante poder atender a una de las preguntas que a mí me pareció entre varias muy interesante y es ¿qué tan cara es una marca? Y quisiera decirlo así muy concretamente, creo que la marca más cara es la que no inscribe, la que no potencializa su negocio, la que no lo hace tener un mercado más amplio y aquella que no puedo poner frente a terceros si no la ha inscrito. Así que creo que parte de eso es poder estar en estas capacitaciones. Pasamos a la segunda parte de nuestra actividad de hoy con nuestro segundo expositor, el doctor Edwin Otoniel Melini Salguero. El doctor Melini me ha pedido que sea muy sucinta y de verdad voy a hacer un súper esfuerzo por ser muy sucinta su presentación. Me pide que lo presente como profesor, consultor, abogado, académico y empresarial, director de MC Legal IP, proveedor de servicios de outsourcing legal y multidisciplinarios a firmas legales y empresas nacionales y extranjeras. El doctor Melini nos hará una presentación relacionada con entendiendo el marco normativo de propiedad intelectual en Guatemala y aprovecha al máximo la protección de la propiedad intelectual. Así que con ustedes, el doctor Edwin Melini. Permítame un momentito que él pidió su micrófono en la solapa, entonces vamos a terminar de afinar esos detalles. En tanto está afinado el detalle, pues también es importante que todos los que están acá presentes, así como los que están en línea, pues se familiaricen o nos familiaricemos con el tema de propiedad intelectual y, como les decía, poder potenciar sus productos y sus servicios a través de las marcas y otros signos distintivos, los cuales
deben estar inscritos en el registro de la propiedad intelectual. Ahora sí, doctor Melini, lo dejamos en el uso de la palabra. Un gusto de estar con ustedes. Feliz tarde a todos. Y gracias a las autoridades del Ministerio y Pronacom por esta oportunidad de que podamos compartir algunas reflexiones sobre la importancia económica que tiene la propiedad intelectual. No es común que se enfoquen los temas desde esta perspectiva. Y me permití traer por acá un material que está en línea y que en la página de waipo.intl o OMPI pueden ustedes bajar, que es la propiedad intelectual al servicio del crecimiento económico. Del exdirector Camil Idris, él fue exdirector de OMPI y yo tuve el gusto de conocerlo, nos apoyó mucho acá para iniciar la maestría en propiedad intelectual. Este material es muy valioso porque sintetiza mucho lo que vamos a tratar. Como entiendo que hay personas académicas, hay empresarios, hay abogados, entonces vamos a tratar de utilizar el tema de una manera lo más práctica posible para que ustedes puedan comprenderlo. Ya se ha tocado acá el tema por la señora registradora. ¿No se oye bien? Ella nos ha explicado muy claramente aspectos muy técnicos, muy específicos, y yo quiero sintetizarles de manera general que la propiedad intelectual no solo es un tema jurídico, es un tema que tiene relación con la economía, que es lo que hoy nos trae acá, pero también tiene relación con la técnica. Sin embargo, en la medida en que el desarrollo científico comercial se ha desarrollado, actualmente ya la disciplina abarca transdisciplinariamente otras ciencias, de manera que antes hablábamos solo de aspectos puramente individuales, luego hablamos de temas sociales, pero realmente también ahora tiene que ver con el medio ambiente, la tecnología, la nueva tendencia de las plataformas digitales, lo que se llama el transhumanismo, y esas tendencias regulatorias. Y no solo es algo local. Una de las evoluciones que ha tenido la materia es que los estados firman tratados y son vinculantes globalmente. De manera que, así como hay obligaciones para las personas de respetar la propiedad intelectual, los estados también las tienen. Por otro lado, como es dinámico, mucho del tema que se va a tratar acá es cómo esas creaciones se pueden monetizar. Porque desde el punto de vista económico es distinto que desde el punto de vista artístico. Y cuando una obra o cuando un producto o un servicio llega al mercado, hay competencia. Y se fomenta la libre competencia, pero se reprime la competencia desleal. Sin embargo, la evolución también nos ha llevado a que así como hay protección vía normas, vía procedimientos, vía juicios, vía observancia, enforcement, también hay un libre uso del conocimiento que propicia la misma tecnología. Y las investigaciones antropológicas han determinado que en todas las culturas ancestrales hay un libre uso del conocimiento. Y aquí se contrapone una visión occidental de propiedad individual, de titularidad, con una visión tradicional colectiva. De suerte pues que temas del folclore, la cultura también forman parte de depositar eso. Hay formas de protección legal y hay formas contractuales. Y de alguna manera hay una forma en la cual se puede proteger cuando uno decide no divulgarlo. Eso también goza de protección. Y hay un montón de explicaciones, pero lo moderno en propiedad intelectual es que no solo la generan los comerciantes. Los sistemas y ecosistemas de innovación, a través de las alianzas universidad-empresa, generan también innovación. De suerte, pues, que este programa de competitividad tiene que tomar en cuenta
la importancia de esa generación de conocimiento. Porque las mismas universidades ya no solo hacen educación, extensión, sino transferencia de conocimiento a la sociedad. Porque estamos en la sociedad del conocimiento. Es decir, es un proceso bastante complejo. Y luego vamos a ver un poco esa normativa, esos casos que se van dando. De manera pues que tenemos relaciones multidisciplinarias. Porque también aquí se patentan creaciones que son de materia inerte, como eran tradicionalmente, pero ahora se hacen patentamientos de materia viva. Los genes se pueden patentar. Y modernamente ya tenemos la tendencia con la tecnología que hay creaciones hechas por la inteligencia artificial. Y hay libros escritos por robot. Ya hay innovaciones creadas por esos sistemas inteligentes. Ya escuchaba yo que los robots que están en Marte, probablemente lo que se pretende ahora es que sean autónomos y que ellos puedan tomar decisiones, etcétera. Entonces, de alguna manera, la visión que teníamos va cambiando, porque así como se amplió hacia el universo, también en el microcosmos se ha visto los genes, las secuencias genéticas y se pueden patentar procesos y productos. O sea que esto ya entra en el campo de la ética, la bioética, el medio ambiente. Y también afecta a la cultura porque tiene que haber consentimiento informado previo cuando hay acceso en la bioprospección a los recursos naturales de los pueblos originarios. Todos esos temas los trata ahora la propiedad intelectual. De suerte pues que clásicamente es una disciplina que protege creaciones y también protege innovaciones. Entonces aquí hay una dicotomía. Creación, obra. Pero también tenemos que hay un trabajo intelectual que puede superar el estado de técnica de lo que hay conocido en una materia para dar bienestar y generar productos o servicios. De suerte pues que clásicamente desde 1800 ya se sistematizó como derechos de autor, creaciones que tienen aplicación en el campo del arte y la estética. Están protegidas desde que surgen en la mente de la persona. Lo que se protege, cuando tenemos un bien inmueble, están los linderos. En un jus in re sabemos que el que ingresa ahí está usurpando. Pero cuando vemos derechos de autor, lo que se prohíbe es reproducir la expresión creadora. Es decir, la idea no es protegible, pero en un libro, digamos en este caso, lo que está prohibido es reproducir esto sin autorización. Lo lícito o ilícito está en que tenga o no el permiso. El alcance de la creación es no la idea, que se llama corpus místicos. Es el corpus mecánicos. Aquí está incorporada la obra. Por eso surge la protección desde que está en la mente del autor. Y el depósito que decía la licenciada se hace en una institución para tener un principio de prueba. Pero como se explicó, el autor tiene el derecho de reivindicarla con todas las acciones civiles, penales, etcétera. Y dura la protección la vida del autor más 75 años en Guatemala. Otras legislaciones pueden tener menos. Ahora, en el caso de la propiedad industrial tenemos dos elementos. La parte de signos distintivos, que ya se habló aquí en nombres comerciales, marcas, emblemas, y tenemos la parte de patentes. En la parte de patentes vamos a encontrar la innovación, que es consecuencia de investigación, desarrollo, y nos va a dar un producto, un resultado que resuelve un problema técnico o transforma la materia y la energía en algo que no existía y se llama el estado del arte o el estado de la técnica, una materia más de ingenieros, de biólogos, de químicos, de ingenieros mecánicos, electrónicos. Pero en el campo de la estética tenemos el artista y ustedes saben qué es el arte, ¿verdad? Que alguien que tiene un talento observa la realidad, hace una reflexión interna y proyecta algo, que es una obra. Y esa obra tiene un valor estético, pero está protegida independientemente que tenga o no valor, que sea buena o que sea mala. Entonces en el derecho de autor hay autoría y paternidad. Pero el que la va a explotar no necesariamente es el autor. Él puede asignar, transferir, disponer y va a haber un titular.
Igual nos pasa en patentes. El inventor, hasta antes de la inteligencia artificial, solo era una persona humana. Pero las farmacéuticas, las grandes empresas compran esos derechos y se llama titulares. Tienen la titularidad. De suerte pues que este tipo de creaciones que estamos viendo acá están protegidas globalmente. Hay acuerdos que protegen la materia inerte y otros la materia viva, otros el aspecto económico, otros el aspecto de comercialización, porque todos estos temas, cuando entran en el tráfico mercantil, son bienes, muebles, pero la ley les define así, porque realmente son bienes incorpóreos. Nosotros tal vez no podemos delimitarlo como un terreno, pero sí sabemos que en cada materia hay un ámbito. En las marcas tiene que haber novedad. En las patentes también novedad universal. En la obra, originalidad, autoría, paternidad. Entonces, cuando se infringen esos campos, hay acciones legales para proteger, pero no solo locales. Hay acciones internacionales a través de los tratados. Y estos tratados consideran la propiedad intelectual como un derecho humano. Es decir, inalienable, imprescriptible, inembargable. Pero los derechos humanos han evolucionado desde los que son intuito personae hasta los que son colectivos. De diferentes generaciones, dicen las tipologías que lo clasifican. Entonces los derechos de propiedad intelectual también, así como se asignan a inventores, se asignan a pueblos. La Convención de Diversidad Biológica da titularidad a los pueblos originarios sobre su conocimiento ancestral, asociado a recursos naturales para la seguridad alimentaria, para la medicina, la herbolaria, la cosmética. Entonces, productos que se derivan de ahí pueden ser explotados comercialmente sin marca. ¿Quién validó el pericón, cachiquel, ecya, como un antibiótico? Pues no tiene la fase 1, 2, 3, 4 para dar un fármaco, pero la tradición nos dice por ensayo y error que funciona. Entonces, ¿quién lo va a hacer el titular? Porque en la concepción occidental de persona, todo tiene que haber un titular o persona jurídica, una ficción. Pero en el caso de comunidad, el tema es diferente. Pero entonces la ley ya los define. Titularidad. Y entonces tienen derecho a que se les remunere. Pero ojo, señores, por un lado está la legislación, los estados, los tratados, etcétera. Pero por otro está el contrato. El contrato es ley para las partes. Aquí la gente habla que el Estado proteja, que el Estado, no. El titular es un individuo que tiene derecho de accionar. Y la acción del Estado es complementaria. Son derechos privados. El acuerdo de Marrakech de la OMC dice los derechos de propiedad industrial son económicos y privados. Y así como uno defiende una propiedad jus in re, un inmueble, puede defender esto. Sin embargo, siempre pasa que las personas quieren una protección más allá. Sin embargo, como derechos humanos, hasta el procurador de los derechos humanos puede actuar. Pero como derechos privados es el titular y el que dispone y transfiere los derechos se los traslada la legitimación a otro. Pero si no funcionan los tribunales, está el organismo de solución de controversias de la OMC, que es un órgano supranacional que tiene competencia para sancionar a los estados, no al infractor. Entonces, en Ginebra, ahí se establecen los precedentes globales de infracción a propiedad intelectual. Y entonces, nosotros lo que entendemos es que no solo hay legalidad, no todo tiene que ser el aparato público, también los privados a través de tribunales judiciales pueden alcanzar esa justicia, pero también lo pueden alcanzar a través de métodos alternos de solución de controversias. En la ley hemos dejado que son arbitrables por todos los métodos. Puede haber negociación, puede haber conciliación, puede haber mediación y pueden haber arbitrajes para esto. OMPI tiene un centro de arbitraje que se puede virtualmente defender. La ventaja es que ahí están todos los precedentes. Y ahorita pues ya tenemos muchos precedentes a ese nivel. Entonces, señores, como ha evolucionado la normativa de protección, que es muy amplia, extensiva, tutelar, etcétera, también ha evolucionado el aspecto económico. Desde 1850 hasta hoy han habido más cambios en la historia humana que todo el resto de la evolución. Entonces, cuando hablamos de nueva economía, imagínense que eso estábamos hablando después de que surge el acuerdo de Marrakech de 1995,
Ya hablamos de redes de información. Pero esto es dinámico. Ahora ya estamos aquí en rojo hablando de los negocios disruptivos y el Big Data inteligente. Ya hablar de polaridad, de ideologías, todo eso ya se quedó atrás hace mucho tiempo. El consenso de Washington pasó hace mucho tiempo. El consenso de Beijing ya pasó también. El mundo es dinámico. Y si ustedes ven OMPI, los invito a ver las páginas de quiénes son los países que lideran la innovación, investigación, desarrollo y propiedad intelectual. Ahora es China, Singapur, viene la India, viene Indonesia. ¿Qué están haciendo ellos para ser competitivos usando la propiedad intelectual? Entonces, aquí tenemos que regresar que esta investigación siempre genera descubrimientos. Vean ustedes los robots que están a descubrir en otros elementos, en otros planetas, están descubriendo cosas que no sabíamos. Los descubrimientos no son protegibles. Lo que son protegibles realmente son las innovaciones. Y así vamos a encontrar que todo lo que protege esto no es propiedad intelectual, se llaman derechos intelectuales. Una disciplina jurídica. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual es mucho más amplia. Tiene que ver con la economía, la política, las relaciones internacionales, el medio ambiente, la biodiversidad. Por eso la propiedad intelectual tiene que ser un eje transversal de desarrollo. No es hacer un trámite. Es algo que genera activos intelectuales y como ya se dijo acá, siempre la innovación ha cambiado. Desde la primera revolución Gutenberg hasta ahora que ya nosotros podemos decodificar el ADN. Ahora tenemos acá algunas concepciones de embriones híbridos, mezcla de espermatozoide humano con gen de res para producir embriones híbridos. Entra la bioética, etcétera. ¿Cuánto medicamento biotecnológico no hay? Están las vacunas. Entonces, todo eso es bien importante. Entonces, jurídicamente nosotros lo podemos definir como normas, principios que regulan derechos o facultades contra la copia no autorizada. Aquí todo el problema es si tiene o no el permiso. Y el que tiene el poder es el creador, el inventor, el titular. Y entonces entramos a los contratos. Pero es bien importante entender que al principio era local, luego fue mediante sistemas internacionales de tipo legal, pero luego con la Organización Mundial de Comercio se crea un sistema económico. Para poder entrar a la OMC todos tienen que dar un piso de protección igual. Y ese piso está respaldado por tratados y nos generan precedentes globales y se complementan con los tratados de libre comercio que ponen obligaciones de propiedad intelectual a los estados. Pero no solo es de registrar rápido y eficiente, de enforzar que se cumplan, porque los activos intelectuales de los grandes países desarrollados son muy importantes para su Producto Interno Bruto. Y no se queda ahí. Existe el Digital Millennium Act, el acta de Estados Unidos que aplica el WPPT, que es el Tratado de OMPI para proteger contenidos en Internet, que es una ley americana que por el RD-CAFTA la tenemos que aplicar acá y que establece la jurisdicción extraterritorial o personal para reprimir a los que violan propiedad intelectual. De suerte que esos paneles de sanciones son tremendos. Aquí está vigente vía ley de implementación del TLC, que está vigente. Pero así no lo puso Europa con el ADA y así estamos. Entonces, hay muchas teorías para explicarlo, desde un tema jurídico hasta un tema económico. Lo moderno son los derechos de uso. Ustedes están sentados en un lugar que es su sitio, mientras ustedes lo usen, pero si se levantan, otro lo usa. Los modernos derechos son desincorporados, no jus in re tradicional, sino jus in re intellectuali. Y ya no se llaman a nivel global derechos de propiedad, se llaman the property right, que son no facultades jurídicas, sino poderes económicos jurídicos, de excluir a otros del uso de un bien. Su nombre del email, su nombre de dominio, si no lo usa, se lo quitan, lo usa otro. ¿Por qué? Porque económicamente es más eficiente. Entonces, ya lo explicó acá, hay unas clasificaciones y de alguna manera nos dan facultades para poder proteger esto. Sin embargo, tenemos que entender que la legislación es teoría. Son los autores, los compositores, los comerciantes, los que están ahí en el día a día. Y por eso una decisión
para un autor, un comerciante, tiene que ser una decisión informada, porque el tema acá es de administración de riesgo. Los efectos económicos que tienen para ustedes que les infrinjan sus derechos, es importante conocerlos, pero es más importante prevenirlos. Si ustedes cuando van a hacer una empresa, un emprendimiento, no hacen sus investigaciones, de alguna manera van a tener riesgo. Y entiendo que con la tecnología esto ha migrado a una situación que es muy difícil de controlar. Les voy a explicar por qué. Si yo estuviera dando esta charla solo en el aula del hotel, aquí en el salón, estaríamos en un auditorio ilimitado. Con la tecnología pasamos a un auditorio ilimitado. Supongamos que yo por esta plática tengo derecho a una remuneración, solo por hacerla. Pero si la están grabando, hay otro derecho. Si la están transmitiendo, hay otro derecho. Entonces se da una serie de derechos de puesta a disposición de comunicación al público, y eso entra en las sociedades de gestión colectiva. Los autores se afilian a una entidad privada, que es una sociedad, le depositan su repertorio y le dan un poder para que ella persiga a los otros, porque el autor no lo puede hacer. Y mediante convenios de cooperación internacional, en cada país recopilan y liquidan la cuenta corriente. Esa es una sociedad de gestión colectiva, pero solo pueden cobrar las obras del repertorio depositadas, no necesariamente poner tarifas como que fuera un impuesto, pero sí pueden ellos, con esas disposiciones de carácter general, recaudar el aspecto patrimonial para que el autor se beneficie. Y el registro es el órgano fiscalizador de esas entidades para que haya equidad. Entonces, señores, ¿por qué hay protección? ¿Por qué es importante la propiedad intelectual? Porque el que tiene el conocimiento tiene el poder. Y los que no tienen poder y tecnología la tienen que pagar y comprar. Nosotros vendemos commodities, materia prima, sacamos personas, pero ¿qué compramos? Tenemos que comprar. Y entonces son activos intelectuales. Entonces mucho se protege por el simple uso. Y ojo, si voy a registrar algo en Guatemala, primero tengo que ir a la USPTO, a la Oficina Europea, porque si hay un uso previo de buena fe, tienen derecho a venir a anularlo. Y el registro tiene que ser muy cuidadoso en eso. Pero más los abogados y más los comerciantes, que tienen que tener un límite ético también, porque es lícita la competencia que se fomenta, pero se reprime la competencia desleal, que trata de apropiarse de eso. Porque hay incentivos no solo de tipo de reconocimiento moral, sino económico. Entonces, esto es muy importante porque la innovación mejora la calidad de vida, sea mediante creaciones como los inventos, sea mediante nuevas variedades vegetales. Ahí estábamos comiendo unas deliciosas verduras, ¿verdad? Que pueden ser unas variedades mejoradas. Ese fitomejoramiento que hacen los agricultores da un derecho intelectual al fitomejorador, pero la aplicación de ingeniería genética mejora las variedades también, el tamaño, el sabor. Entonces eso también tiene una patente, y esa aplicación que se da también a la estética, a la moda, a todo, se simboliza en un papel que se llama patente, pero la patente no se come. Entonces hay que monetizarla, entonces hay que hacer contratos, licencias, etcétera, que los vamos a ver en más detalle ya desde el punto de vista económico. Ya se habló muy bien de los signos, que son las marcas, que todo tiene una marca. Y el que no tiene una marca no funciona. Y con internet ahora es la marca personal la que se monetiza. La imagen, ahí está Instagram. Entonces monetizar imagen. Entonces ya vienen los derechos humanos de la imagen, sobre las fotografías, sobre todo esto. Y todos esos signos ya se explicó, pero hay productos que solo se pueden producir en ciertos lugares que por su naturaleza, su agrología, factor humano, se llaman denominaciones de origen, como el tequila, como el pisco, como el champán. Aquí podríamos decir que eso es Zacapa, podríamos decir frijol de Parramos, pero no solo que yo lo diga, tiene que llenarse ciertos requisitos para que toda la colectividad de ahí se beneficie económicamente. Estas denominaciones son muy conocidas. Entonces hay mucha norma, hay muchos tratados, pero eso no es suficiente. El tema es cómo actuamos. Y esto está muy bonito hasta que las modernas tecnologías aplican a la vida. Entonces aquí ya tenemos cómo es la red global
Todos somos prosúmeres, consumidores, productores de información, pero eso que consumimos puede violar derechos de otros, eso que emitimos. Esa libertad de emisión del pensamiento tiene un límite, que es el honor y la dignidad de otros, no afectar la imagen. Entonces ya entramos en una serie de temas, también nuestra información personal, cómo nos la están garantizando la protección los proveedores de estos servicios. Hay formas de sancionar a los proveedores también. Entonces, aquí están las tendencias que por tiempo, creo que ya estoy en el tiempo, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí, pero lo que yo quería resaltar se va a resumir en un dibujito que traje aquí. Creo que lo tengo. Aquí está bien. La clonación. Lo que les dije, miren, gen de res con espermatozoide humano, embriones híbridos. Ya se pueden producir. Segundo, la nanotecnología. Ahí hay unos dispositivos que se pueden inyectar con una jeringa y que con láser y todo controlan el colesterol. Y ahí va. Y así se monitorean plantas, hay tanta cosa. Entonces, esto es lo moderno. Cómo eso choca con la vida, el business, etcétera. Voy a quedarme ahí para efectos de algunas preguntas, si es que las hay. Y por favor me dicen. Sí, ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta primera presentación. Como los temas están concatenados, si a ustedes no importa, podríamos seguir con la segunda parte de la presentación, que se refiere a aprovechar al máximo la protección de la propiedad intelectual. ¿Te parece? Sí, muchísimas gracias. Muy bien, digamos que en la primera parte estamos viendo el chip jurídico. Ahora nos vamos a cambiar, como dice, me quito el tacuche de abogado y me pongo la chumpa de mercantilista, de comerciante, de el que ve el business. Entonces acá es un tema interesante porque la gente quiere un lucro, quiere un beneficio. Entonces ya vimos esa parte, pero aquí donde dice particular, ¿cuál es el enfoque económico de la propiedad intelectual? Hay un autor premio Nobel de Economía, se llama Richard Posner, que hizo un libro muy bello que se llama El análisis económico de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque los daños, el tort, el liability, todo eso que se produce cuando se daña el patrimonio de otros, los daños y perjuicios, aquí le llaman ahora reparación digna, es algo que hay que verlo. Hay otro autor, Robert Sherwood, que lo pueden encontrar en internet, él enfoca propiedad intelectual y desarrollo económico, estas economías emergentes. Y cómo ustedes al comercializar en la red, pues tienen que tomar en cuenta. Entonces ya vimos lo que son la propiedad intelectual clásica. Ahora vamos a ver esto que se llama IP business, los business de propiedad intelectual. El fashion law, el derecho de la moda. Tenemos ahí también el IP arts, la comercialización del arte. Tenemos también el IP sport, los personajes deportivos como marca y todo lo que implican. Y todos estos temas de imagen, la materia viva, la inteligencia artificial, el blockchain, todo eso. Entonces, no nos tenemos que olvidar que al final hay valores, hay principios. Y las normas sintetizan esos valores. Lo que pasa es que la norma jurídica no es inocente. Los parlamentos concertan y lo que sacan como expresión son textos que reflejan consensos o mayorías. Pero de esa visión clásica que solo un tipo de derecho hemos pasado a una visión de pluralismo jurídico. Ha evolucionado, porque lo que nos interesa al final es la justicia, la equidad, que haya una compensación cuando hay una infracción. Pero también la economía ha avanzado, la economía no se ha quedado muerta. Entonces aquí está explicado, ustedes como comerciantes, los que están viéndonos, eligen ser intermediarios, ya sea que compran y venden, o que transforman materia prima en producto elaborado y son industriales, o que hacen prestación de servicios. Esto lo hacen porque hay una ley económica que se llama la praxeología. Todo el mundo quiere estar mejor y todo el mundo toma decisiones. Y cada vez que decide, elige. Y elige porque quiere pasar de un estado de menos satisfacción a uno de más satisfacción. Pero cada vez que elige, eso tiene un costo, lo que sacrifica. Eso se llama costo de oportunidad.
Si un comerciante decide vender un producto de un género, no puede vender otro. Si decide viajar, no se puede quedar. Y así es en la vida. Entonces, lo que enseña la microeconomía es que toda decisión tiene un efecto económico y algo se sacrifica a cambio. Porque antes se veía todo desde el macro, desde la macroeconomía. Y lógicamente es imposible saberlo todo. El conocimiento está regado entre todas las personas. Pero el intercambio de ese conocimiento, del resultado de ese trabajo, las obras, las creaciones, son mercancías, son servicios, entran en un tráfico comercial y a ese proceso de asignar recursos se llama mercado. El mercado no es el guarda, no es la placita, no es un lugar. Es un proceso en que las personas que tienen mejor información, mejores conocimientos, pueden tomar mejores decisiones y optimizan sus resultados. De suerte, pues, que eso genera un sistema jurídico que le da certeza, seguridad jurídica. Entonces, se habla mucho de certeza jurídica, de reglas claras, se habla mucho. Entonces, los seres humanos con esas decisiones generan una economía. Y el Estado, eso genera una resguardo, una garantía a ese proceso económico. Ese es el proceso económico. Porque al final hay una utilidad marginal. Entonces, cuando uno comercia cualquier cosa, porque quiere una utilidad. Entonces, la economía ha venido evolucionando y en la medida en que esa libre contratación puede afectar a otros, entra el orden público. Porque el derecho comercial es una relación privada. La propiedad intelectual al principio es privada, pero luego le interesa al Estado porque es de orden público reprimir la competencia desleal, las infracciones, los delitos. Entonces, ustedes como comerciantes, ¿cómo administran su riesgo? Tienen que investigar que lo que van a decidir comercializar, importar, no va a perjudicar mejor derecho de otros. Y el mejor derecho antes era el que lo registraba. En lo que son, digamos, las marcas, las patentes, hay que registrarlo y son territoriales algunos. Pero cuando hablamos de derechos de autor, de tecnología, no se necesita por lo dinámico que es. Entonces, en este sentido, al Estado también ya le interesa por la competencia, pero también por los tributos, por el tema regulatorio, los permisos sanitarios, el derecho laboral. Y entonces aquí es un tema muy interesante, porque venimos de una visión que era muy clásica, que ahí estaba el comerciante, su empresa, y ahora estamos en una posición en que es un mercado global. Las acciones, decisiones, pensamientos tienen un efecto internacional. No se quedan en un territorio. Y por eso estos sistemas globales protegen, pero también tienen necesidad de que se enforcen, de que se garanticen. Y entonces esto genera un problema bien importante. Todo esto que hablamos de proteger la propiedad intelectual tiene otro lado. El libre uso del conocimiento. Facebook, Creative Commons, todas esas licencias permiten que si yo tengo derecho a que me protejan, también tengo derecho a que no me protejan. Pero ojo, el mundo de Internet, el mundo del ciberespacio no es algo que esté más allá del tiempo y el espacio. ¿Cómo se protege o se reprime? Igual que se protege y reprime aquí. Entonces, de alguna manera, yo tengo que tener permisos, licencias, contratos, autorizaciones, porque esos efectos, si yo antes hacía un daño aquí en un nivel, aquí ya lo hago global. Entonces, los regímenes ya no solo sancionan a la persona, sino al Estado, que no es eficaz en proteger eso. Entonces, estos derechos de propiedad que se llaman the property right, son derechos exclusivos que permiten a uno el uso, goce y disfrute de un bien. En nuestra ley de propiedad industrial, el nombre comercial ya es un derecho exclusivo. La gente no lo entiende porque dice que lo tiene que registrar. No, porque si nosotros sabemos que este es el lugar de la persona que estaba acá, lo respetamos. Si ella no lo usa, pues que lo use otro porque es más eficiente. Entonces, eso se llama la propiedad inmaterial, la desmaterialización, que aplica en los títulos de crédito, en las acciones, aplica también en propiedad intelectual. Pero, señores, el tema es de que ya no es suficiente para los comerciantes, los industriales hacer esto, sino los estados tienen que intervenir. Entonces ya es un tema de política pública. El Estado se da cuenta que tiene que generar condiciones para innovación, emprendimiento y todo,
porque eso genera más activos intangibles y genera más bienestar económico. Es decir, la propiedad intelectual es un nuevo modelo de desarrollo económico. Eso hay que entenderlo, porque a nivel de la OCDE, de la Organización de Comercio y Desarrollo, se establecen pautas de buen gobierno societario, de una serie de campos, pero en la parte de propiedad intelectual se habla de que se tiene que trabajar con normas, están las normas NIF, etcétera, etcétera. Entonces en propiedad intelectual también hay un estándar que hay que proteger, porque la cultura libre, la creatividad, la innovación, el emprendimiento, etcétera, genera propiedad intelectual. Esos activos, desarrollo económico. Y también las personas, si quieren, pueden mantener en secreto sus creaciones a través de contratos. Por eso ustedes firman acuerdos de confidencialidad. Cuando se metan en internet, miran todos los disclaimers, todos los contratos que firman. Porque la gente dice que es mío. Miren de quién es, porque ustedes ahí están dando permiso. Es voluntario. Como el que come grasa es voluntario. Y entonces, ese es el tema. Pero ¿cómo se monetiza? A través de contratos. Y los contratos mercantiles, señores, no hay una teoría que explique el contrato de propiedad intelectual. No hay una teoría del contrato mercantil. Es un contrato civil. Es la teoría del contrato civil. Hay partes, hay autonomía de la voluntad. Tiene que haber un trueque de voluntades para que haya una voluntad común, pero eso surge de la libre contratación, de la autonomía de la voluntad. Pero como siempre va a haber alguien que abusa de la posición dominante, viene el derecho de la competencia, que regula, equilibra todos esos abusos. Pero ustedes, en la libre contratación bien asesorada, pueden manejar su riesgo. Entonces, los contratos de franquicias, de outsourcing, de sistemas de distribución comercial, ¿cómo van a comercializar un producto? O nombra un agente, o un distribuidor, o un representante. Y eso es libre contratación, autonomía de la voluntad. Pero recordemos que cuando en la autonomía de la voluntad se abusa y no hay voluntad común, hay nulidad, es decir, no obliga, no vincula, sea contratos formularios, sea contratos de esos que se hacen. Entonces el tema es que ahora nosotros también tenemos que analizar los efectos económicos de los contratos. Entonces cuando un cliente llega, quiero una marca, quiero una sociedad, quiero esto, tenemos que ver el análisis de los efectos que va a tener. Entonces en propiedad intelectual esto, como decimos los abogados, es indispensable o sine qua non. Es lo primero. No solo regístreme cuánto cuesta, tiene que administrar y la primera limitación ética es del abogado decirle, señor, no copie, no imite, no usurpe, no falsifique. ¿Por qué tenemos claro eso en los bienes materiales? ¿Y por qué no lo vamos a tener claro que tenemos que tener permiso? Los derechos de autor son los honorarios de los trabajadores intelectuales. Los que hicieron una tesis, los que ya saben lo que cuesta eso. Entonces, no puede ser que alguien va a lucrar de eso. Pero si quiere lucrar, que saque su licencia y que pague. Pero el que lo crea lo tiene que proteger, pues tiene que administrar su riesgo. Es una decisión privada. ¿Por qué? Porque lo que se ha establecido es que los sistemas jurídicos que son más eficientes para proteger, hay mejor clima de negocios. Pero si la persona se asesoró mal y no protegió donde era, lo hizo extemporáneamente, tampoco puede pretender que alguien venga a reivindicarle algo que fue negligente. Entonces, de alguna manera, es muy importante que como todo tiene un costo, esas malas decisiones obligan a internalizar un costo de transacción. Entonces, en los negocios, ustedes tienen que monetizar sus activos siendo inteligentes, pues, y asesorándose. Por ejemplo, aquí se habló de la marca. La marca desde el punto de vista jurídico, lo vemos desde el punto de vista económico, pero veámoslo desde el punto de vista mercadológico. ¿Cuánto cuesta hacer un branding de marca? Posicionarla en la mente. Eso tiene un costo y de alguna manera tengo que investigar. ¿Qué pasa si yo me asesoro mal y el branding lo hace de un signo que es de otro? Eso tiene un costo a largo plazo y me van a sacar del mercado. Entonces es un tema que aquí se habla mucho que las usurpaciones materiales sí está bien, hay que reprimirlas, pero en las intelectuales, mucho comerciante trabaja a base de competencia desleal, ilícita, prohibida. La competencia lícita la fomenta la ley. Entonces tenemos que estar claro que la administración de riesgos es la primera fase de un comerciante. En sus signos, en su nombre, en su estructura financiera, esos recursos, esos elementos corpóreos e incorpóreos, dice, coordinados por una actividad inteligente, que es el comerciante. Ese es el elemento importante. Y entonces,
el análisis económico de la propiedad intelectual lo que nos dice es que una decisión económica eficiente nos va a dar una rentabilidad de largo plazo. Y los principios de economía es que la división del trabajo permite multiplicar. Miren las franquicias, cómo se reproduce un proceso, cómo con un secreto de procesos de formulación hay miles de tiendas en todo el mundo facturando, que trasladan productos. Entonces, señores, nuestro país tiene mucho potencial en este tema del software, de los desarrolladores, pero ha crecido tanto que el mercadear en las redes también es caro, hay que invertir, no es gratis. No es que pongo mi página, pongo mi foto, me salgo ahí, no. Entonces es un tema profesional, es un tema complejo. También tiene costos que tengo que yo internalizar. Y de alguna manera, a más inversión, más resultado. Los financieros miden de lo que se factura, cuánto es para sueldos, salarios, cuánto es para mercadeo, etcétera, etcétera, cuánto es de utilidad marginal. Pues si lo quiero hacer yo todo, no funciona así. No funciona así. Esas marcas que aparecen ahí tienen branding de marca, tienen marketing. Y realmente las empresas grandes pueden hacer mercadeo. O sea que uno pequeño puede hacer lo posible, pero hay que hacerlo bien. Entonces, esto es bien importante porque se habla de que vamos a estimular A, B, C, D, pero al final todo eso es un proceso de asignación de recursos y de un mercado. Porque el mercado también reacciona. Y les cuento esto, lo moderno en el mercado, y lo vamos a aterrizar ahí. Lo moderno en el mercado ahora es de que ya no se miden los resultados de una empresa por números. Si yo quiero mejorar los indicadores de mis balances, ¿qué es lo que busca una persona? ¿Por qué va a un restaurante? No va por el precio, no va por el menú, va por la experiencia. Porque si yo tengo una buena experiencia, no me importa que sea caro, no me importa el lugar. Por eso la cultura del entretenimiento se basa en salir en la experiencia. Porque si yo tengo una experiencia, la voy a querer repetir. Y si la repito, voy a tener fidelidad a una marca y voy a ser leal y voy a monetizar. Entonces, si yo quiero mejores indicadores económicos, las marcas ahora desarrollan experiencias. Y si yo no logro eso, por mucho que tenga registrado, por mucho que tenga el contador, que tenga la página web, no es tan simple. Es decir, ahí también hay propiedad intelectual en esos conceptos de mercadeo sensorial. Es el mercadeo sensorial ahora. Entonces, des en cuenta, todo esto va ligado desde el punto de vista de los mercadólogos. Y entonces en Internet el problema es de que la posibilidad de infringir derechos se multiplica a la n potencia. Porque no son solo con los de mi mercado, mi territorio, sino que es más global. Entonces las empresas grandes sí tienen enforzamiento de propiedad intelectual. Entonces, aquí hay un tema interesante. Cuando nosotros copiamos, usurpamos, duplicamos, mandamos, expropiamos derechos de propiedad intelectual sin debido proceso. No lo estamos oyendo. Sí podemos querer tutela judicial efectiva, pero ahí ya lo sacamos de una vez. Y entonces aquí es donde hay que hacer el análisis económico de los precedentes. Vean la sanción que puso el organismo de competencia de Estados Unidos a Google, a Facebook en Europa. Son daños punitivos ejemplares. Y también se sanciona el daño moral. Y eso estamos haciendo ya en Guatemala, haciendo dictámenes y todo para sanciones de daño moral, porque lo patrimonial es una parte, pero el tort, ese daño interno también ya se puede cuantificar. ¿Para qué? Para que haya certeza en los negocios y las transacciones. ¿Por qué? Porque los bienes ya no solo son corpóreos, son bienes incorpóreos o inmateriales, y en sus balances, sus activos, ustedes ahora ya no van a ver solo el activo circulante, el activo fijo, van a ver también nuevos elementos que ya no son los más importantes, ya lo explicó aquí la LIC, y que son los intangibles. Y los intangibles no son físicos, pero sí representan un elemento económico. Aquí hay una enumeración de intangibles. Entonces, si ustedes tienen muchos tangibles, quiere decir que tienen que migrar un poco hacia esta parte desmaterializada. Y se van a dar cuenta que la mayor cantidad de producir recursos y rentabilidad está en los intangibles. Y esto es lo moderno. Ya en la hoja de la contabilidad tendría que aparecer las fórmulas, los activos, las marcas, porque cuando califican no aparece esa parte.
Y realmente ahora, imagínense cuánto vale Microsoft. Aquí ya se sacaron valores. ¿Cuánto vale el parque de Orlando? ¿Cuánto facturará? ¿Cuánto factura Hollywood? Ahora la industria farmacéutica. Entonces nosotros tenemos que evolucionar, pero para eso hay que trabajar mucho con las universidades y ese es el otro campo que creo que nos va a dejar para el futuro. Yo también aquí había traído algunas ideas de contratos, pero ya las esbocé. ¿En qué forma se contrata? Es como en lo civil, ¿verdad? Me voy a ir a otro país, busco un representante, un distribuidor, un agente, le doy un poder a alguien. Quiero sacar un alimento, tengo que sacar un registro sanitario, un permiso. Quiero, digamos, trasladar información sensible a un acuerdo de confidencialidad. Y entonces, lo importante aquí son las licencias. Los acuerdos de transferencia tecnológica son los más aplicados a eso, según la naturaleza del invento. Pero también puedo decidir guardarlo en secreto y tener una cadena de custodia adecuada. Entonces, ustedes como comerciantes, señores, si van a decidir usar la propiedad intelectual para incrementar su valor, tienen que empezar por el principio. Analizar si el nombre comercial no es genérico, no infringe a alguien, si la marca es distintiva, porque hay mucha cultura de copia, hay mucha cultura de imitación. No hay lo que se llama I más D más I. Investigación, desarrollo e innovación. Algo diferente. Y en mercadeo es diferenciarse. Si nosotros solo copiamos, ahí llega gente que hizo una fórmula, mezclé este y esto, pues eso ya existe. Está bien, se puede vender, se puede ganar, pero no se puede generar un modelo que va más allá. Entonces, este tema de contratos y todo nos lleva, voy a adelantar porque como tengo poco tiempo, aquí traía yo bastantes modelos de cada contrato, pero como no todos son abogados, eso les va a aburrir. Entonces, tal vez la idea es que los contratos se hacen de buena fe y de alguna manera se supone que los comerciantes actúan de buena fe. Y hay dos principios, la verdad sabida y la buena fe guardada. ¿Qué es la verdad sabida? Que las reglas del juego las tenemos todos. ¿Pero qué es la buena fe? La buena fe tiene tres momentos. Buena fe al momento de negociar es reglas claras. Buena fe al momento de ejecutar el contrato es agradar a la otra persona, cumplir lo pactado y dar un poco más. Y buena fe al momento de interpretar un contrato es que hay equidad. La equidad es la asignación de la justicia a un caso concreto. Por eso los tribunales son de justicia, no de trámites. Y eso tenemos que superar un montón. No es tribunales de papeles. Es de darle a cada quien, como dicen el derecho natural, darle a cada quien lo que le es suyo propio por naturaleza. La propiedad intelectual es del autor, del creador, del titular, del que invierte. No es del que registra, no es del que imita. No es el que se brinca las reglas. Entonces, eso es el lenguaje de reflexión que yo les dejaría. El profesor Camil Idris, y con él voy a terminar, en su libro define la propiedad intelectual de una manera muy interesante, que no es jurídica. Es dentro de este lenguaje que yo les dejé. Dice, la propiedad intelectual es la aplicación comercial de la innovación y la creatividad para mejorar y enriquecer la vida de todos, tanto a nivel cultural como práctico. Es también un instrumento de potenciación, pues respalda y retribuye a los creadores y a los innovadores, estimula el crecimiento económico y promueve el desarrollo de los recursos humanos. Entonces es una definición más moderna, más disruptiva se llama ahora. Lo disruptivo es aquello que vino para quedarse. Todos los seguros inseguros, los hoteles, los vehículos, todo cambia. Empresas que trabajan a base de la plataforma, del Big Data, de todos esos algoritmos. Eso es lo nuevo, donde el ser humano va quedando al margen y por eso al ser humano le toca que poner las reglas, los límites, pero eso no se puede detener. Y obviamente propiedad intelectual hay en todo eso. Entonces, ahí estoy, por si hubiera alguna. Muchísimas gracias por su presentación tan amplia, tan integral. Sin duda un esfuerzo
que trasciende para todos los que estamos participando en esta capacitación. Y entonces pues tenemos un espacio de preguntas y respuestas nuevamente. Muy posiblemente no nos dé tiempo porque tenemos bastantes en línea, pero si hubiera alguna que tengas de manera reiterada, te agradecería, Carlos, que la pudieras leer y además pues haremos alguna, primero acá, ok. Doctor, usted tiene su micrófono, ¿verdad? Sí. Muy bien. Gracias. Nuevamente, la propiedad industrial definitivamente es información no divulgada. ¿Se puede considerar el software como una propiedad industrial? Voy a corregirle, la propiedad industrial no es información no divulgada. La propiedad industrial es una disciplina que se aplica a las creaciones que se aplican a la industria y al comercio. La información no divulgada es una institución que protege conocimientos, know-how, procedimientos que son conservados y tienen valor en la medida en que no se protejan diligentemente. Los derechos de autor es una creación que se protege vía los derechos de autor. El código fuente, el código objeto, todas esas secuencias. De alguna manera, los lenguajes de programación en DBA, C, lo que sea, eso se depositan y permiten ver la infracción y sacar al infractor que lo reproduce sin permiso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para el público que está presente? ¿No? Carlos, ¿tienes alguna que pudieras ver como más frecuente en el chat del Zoom? Sí. Gracias. Tenemos una consulta recurrente que dice, ¿qué piensa de utilizar el blockchain como lugar de registro? Por ejemplo, los NFT que utiliza Disney, NBA, empresas que vinieron, perdón, empresas de vino y el artista Beeple que ha vendido obras que pertenecen al mundo digital. Sí, el tema es de que lo moderno que se discute es si se puede dar titularidad a inteligencia artificial, porque los conceptos clásicos son que no. Australia ha sentado ya la primera patente que Estados Unidos la denegó. Japón, que son los que tienen patentalidad más abierta, no lo permitieron, pero Australia sí permitió que ya una inteligencia de esas se le pueda dar titularidad, porque siempre hay un programa que lo maneja y al final hay alguien atrás, ¿va? Que es el que es el titular. Entonces, de alguna manera, la tendencia va hacia eso y creo que va a haber necesidad de modificar las normas legales que son las que permiten o no permiten. Nuestra ley de derechos de autor dice que se considera creación aquellas que se hagan por cualquier tecnología que exista o pueda llegar a existir. Entonces, ya pensando en eso, porque hace 20, 30 años no teníamos que la nube, todo eso que ahora es normal, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, hay usos y prácticas, por eso hablé de libre uso, y hay usos y prácticas que en la medida en la cual se van regulando, miren como la monetización en El Salvador ahora, ¿verdad? Antes había un banco que emitía, que regulaba, ahora ya con eso lo modifican, hacen la normativa, etcétera. El derecho lo que tiene que hacer es positivizar conductas eficientes, siempre que esas conductas no violen el orden público o los derechos privados. El límite de ese libre uso son derechos humanos y orden público. Es decir, ese límite siempre que está en todos los estados, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Carlos, Sí, tienes una última, adicional, creo yo. Exactamente. Sí. Es, ¿cuándo es necesario que una empresa debe tener una señal de publicidad para crear ventajas competitivas? ¿Y cuál es el incentivo o beneficio económico que una empresa, para que una empresa inscriba su marca? Bueno, si ustedes ven los estados financieros, en la estructura de costos, van a ver materia prima, gastos de administración, gastos de publicidad, hay un porcentaje. La expresión o señal, aquí hablan de la señal es la que es audiovisual y se puede ver en la televisión. Ahora, la expresión es un fonema. Si yo expreso fonéticamente, es una forma de atraer al público consumidor hacia los servicios o productos que industrializa o produce un fabricante. Entonces, ¿cuál va a ser la posibilidad? Si yo quiero incidir en el mercado, ¿por qué hago plan de marketing?
porque hago estrategia de comunicación, porque yo tengo que tener y tengo que incidir. Y en la medida en que yo invierto, va a tener un resultado. Entonces, el mecanismo que es la señal, etcétera, por eso tengo que contratar creativos, hacer todo eso, porque eso va a dejar mejor experiencia. Y lo que va a indicar son los estados financieros, porque si la competencia va incrementando en la posición dominante del mercado, el estudio me permite ver en qué nivel estoy y al actuar ahí voy a medir eso. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que por el tiempo tenemos que limitarnos a esas preguntas. Agradecerle a usted infinitamente su aporte. Bien que dijo en su presentación, ¿verdad? Si está aquí, tiene derecho a un honorario. Si se reproduce, tiene derecho a otro. Y cuando hay más reproducciones, cuando no son en directo, tendría derecho a otro honorario. Sin embargo, usted muy finamente nos dona su tiempo para poder contribuir a este tipo de capacitaciones. Muchísimas gracias, doctor Melini. Muy amable. Bueno, con esto estamos cerrando la capacitación del día de hoy. A todos los que escribieron preguntas a través del Zoom, por favor, no se sientan defraudados. Todas las preguntas que nos hubieran hecho, a las que no hubiéramos contestado, vamos a estarlas respondiendo por redes sociales. Les invitamos a que nos sigan y por favor, recuerden, pongan en sus agendas, en sus calendarios, que nos volvemos a ver el 26 de octubre a las 13 horas. Muchísimas gracias y feliz tarde.